Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 43 de nuestro curso de álgebra avanzada. En la primera parte de esta lección dejamos establecido y demostrado un teorema que nos decía que si usted tenía un polinomio con ciertos ceros, ¿cómo usted podía obtener otro polinomio que tuviera los mismos ceros que ese primer polinomio, pero con esos ceros aumentados o disminuidos por cierta cantidad h? ¿Okay? Bien, vamos a ver unos ejemplos de aplicación para ver cómo funciona ese teorema. Dice que en un ejemplo anterior, si usted lo busca, lo va a encontrar. Encontramos o vimos que los ceros de este polinomio f de x igual a 2x al cubo más 3x cuadrado menos 5x menos 6 son estos: negativo 2, negativo 1 y 3 medios. Entonces, si yo busco el polinomio f de y más 1, que recuerde que eso obtiene yendo al polinomio f de x, donde quiera que aparezca x, colocamos y más 1, que sería este polinomio. Vamos a ver, sustituyendo donde quiera que aparezca x, y más 1, así que será 2, y en vez de x, y más 1 al cubo, más 3, y en vez de x, y más 1 al cuadrado, menos 5, y en vez de x, y más 1, y menos 6, que simplificamos del siguiente modo: 2 multiplicado por el cubo de este binomio. Vamos a aplicar, ¿verdad? Como aprendimos en el álgebra elemental, cubicar el binomio. Primero se cubica el primer término y el cubo. Luego se multiplica, se cuadra más bien el primer término, se multiplica por el segundo y lo quede por 3, y al cuadrado por 1, y cuadrado por 3, 3y cuadrado. Luego se cuadra el segundo término, que sería 1 al cuadrado, por el primero, que sería y, 1 por y eso por 3, 3y. Y finalmente se cubica el segundo término al cubo es 1. Más 3, y entonces cuadramos este binomio. En cuadrar este binomio tenemos y al cuadrado, primero por segundo por 2, 2y, y segundo al cuadrado 1. Menos 5 por y más 1, y nada más tendremos que aplicar la multiplicación, ¿verdad? La distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda. Menos 5 por y, menos 5y, y menos 5 por 1, menos 5, ¿verdad? Y el menos 6 que lo tenemos ahí. Y continuando con la simplificación, aquí aplicaremos nuevamente la distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda. 2y al cubo, 2 por 3, 6y cuadrado, 2 por 3, 6y, y 2 por 1, 2. Y aquí también la distributiva de la multiplicación sobre suma de la izquierda: 3 por y cuadrado, 3y cuadrado, 3 por 2y, más 6y, y 3 por 1, 3. Y aquí tenemos el menos 5y, y este menos 5 y menos 6 que al combinar da negativo 11. Y ahora finalmente combinamos los términos que hagamos semejantes. Vamos a empezar con y al cubo. Fíjense que nada más hay un solo término que tiene y al cubo, que es ese, pues ese se queda igual, no se combina con más ninguno, ¿verdad? 6y cuadrado más 3y cuadrado son 9y cuadrado. Pues eso mismo, 9y cuadrado, porque no hay más términos con y cuadrado. Los que tienen y. 6y más 6y son 12y, menos 5y son 7y. No hay más y, así que eso mismo lo que da 7y. Y finalmente los términos que tienen constantes, que son el 2 más 3, 5, y 5 menos 11 es menos 6. Pues este nuevo polinomio que tenemos aquí, 2y al cubo más 9y cuadrado más 7y menos 6, dice ese teorema que probamos al final de la primera parte de esta lección, que serán estos mismos ceros, pero restándole ese 1 que hemos sumado aquí a la y. Así que será menos 2 menos 1, que da menos 3. Ese será uno de los ceros de este nuevo polinomio. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, que da menos 2, ese será otro cero de este polinomio, ¿verdad? Y finalmente, 3 medios menos 1, que es lo mismo que 3 medios, y el menos 1 lo cambiamos a negativo 2 medios, y 3 medios menos 2 medios da 1 medio, ese será el tercer cero de ese polinomio que hemos obtenido ahí, al sustituir en el polinomio f de x, en vez de x, la expresión y más 1, ¿ok? Muy bien, fíjense en este otro ejemplo, dice que en un ejemplo previo vimos que las raíces, o sea, las soluciones de esta ecuación f de x igual a x a la 4 menos 2x al cubo menos 5x cuadrado más 8x más 4 igual a 0, son estas las soluciones: 1 menos la raíz cuadrada de 2, 1 más la raíz cuadrada de 2, 2 y negativo 2. Si usted va a su libreta, ¿verdad?, a sus apuntes, verá que efectivamente vimos ese ejemplo, y encontramos que esos eran los ceros, o las soluciones más bien, de esa ecuación que nos daban ahí. Este polinomio f de x igual a 0. Bueno, pues si yo cojo la ecuación esta, y donde quiera que aparezca una x pongo la expresión y menos 2 menos, en vez de x, y menos 2 a la 4, menos 2, y en vez de x, y menos 2 al cubo, menos 5, y en vez de x, y menos 2 al cuadrado, más 8, en vez de x, y menos 2, más 4, que se simplifica del siguiente modo. Bueno, primeramente tenemos, fíjense, que llevar a 4
este binomio. Bueno, para eso tendremos que hacer uso del teorema del binomio que aprendimos bastante al principio del curso, ¿verdad? Vamos a repasarlo. Primeramente recuerda que va a salir 5 términos, porque si tiene aquí un exponente natural, como en este caso 4, el número de términos que va a salir son 5 términos, y son estos. Primero se elevaba este primer término al 4, ya era 4. Luego cogíamos ese exponente 4, lo dividíamos entre 1 factorial, que es 1, y entonces, ¿qué venía? Este mismo término, la y, pero entonces en vez de elevarlo a 4, se eleva a 1 menos a la 3. Y entonces este segundo término del binomio que estoy elevando a la 4, que es negativo, lo que aquí no aparecía, empieza a aparecer en el segundo término a la 1. En el siguiente término cogemos 4 por 3 sobre 2 factorial, que es 1 por 2. Nuevamente, el primer término del binomio que estamos elevando a la 4, que es y, en vez de la 3 lo elevamos a la 2, 1 menos que lo que tenemos aquí. Y ahora el segundo término del binomio que estamos elevando a la 4, que es negativo 2, en vez de a la 1, lo elevamos a la 1 más, que es 1 a la 2. Entonces, que aparece menos 2 a la 2. Luego viene 4 por 3 y por 2, 4 por 3 y por 2, sobre 3 factorial, decía la fórmula del binomio, ¿verdad? Del teorema del binomio. Y 3 factorial es 1 por 2 por 3. Por la y la y se exponente de 1 y por 1, en vez de 2, a la 1. Y por el negativo 2, nuevamente el segundo término del binomio que estoy elevando a la 4, pero en vez de a la 2, a la 1 más, a la 3. Y finalmente, ya fíjate, tenemos 1, 2, 3, 4, y el quinto y último término que aparece es el segundo término, precisamente elevado a ese exponente también, 4. Y entonces vendría menos 2 por, y entonces elevamos al cubo este binomio, ¿verdad? Y nuevamente, como usamos de la fórmula de cómo elevar al cubo un binomio que estudiamos en el álgebra elemental, será: primero elevamos al cubo la y, mira aquí. Luego cuadramos la y, lo multiplicamos por el segundo y lo que nos dé por 3. Y al cuadrado por el segundo término da menos 2y cuadrado, y por 3 menos 6y cuadrado, míralo ahí. Luego con el segundo término, que es menos 2, lo cuadramos, que es 4, lo multiplicamos por el primero, que es y, 4y, y por 3, 12y. Y finalmente el segundo término al cubo, menos 2 al cubo, menos 8. Menos 5. Y entonces al cuadrar este binomio, nuevamente aplicando la fórmula que aprendimos para aplicar ese producto notable o especial en el álgebra elemental, ¿verdad? Cuadramos un binomio del siguiente modo: el primer término al cuadrado y al cuadrado, el primer término por el segundo por 2, y por menos 2, menos 2y por 2, menos 4y, y el segundo término, que es menos 2 al cuadrado, también 4. Y finalmente, más bien, cogemos aquí, nada más hay que aplicar la ley distributiva de la multiplicación sobre la recta de la izquierda, 2 por y, perdón, 8 por y, 8y, y 8 por menos 2, menos 16. Más este 4 que ya lo teníamos, ¿verdad? Continuando con la simplificación, vamos a ver, este y a la 4, míralo aquí, y a la 4. ¿Aquí qué nos va a dar? 4 por menos 2 es menos 8, míralo ahí, menos 8 y al cubo. Aquí, fíjense que este 4 cancela con un 2, ¿verdad? Con este 2 que está aquí, así que este de aquí, 2 por 3, 6. Y este menos 2 que se cuadra es 4, y 6 por 4 es 24. 24 con la y cuadrada, ¿verdad? Luego tenemos esta expresión, ¿verdad? Fíjense que aquí el 3 cancela con este y el 2 por el 2, y nos queda 4 por el negativo 2 al cubo, que es negativo 8. Y 4 por menos 8 es menos 32. Míralo aquí, menos 32 con esa y. Y finalmente el negativo 2 elevado a la 4 es positivo 16, ¿verdad? Y entonces aquí multiplicamos, ¿verdad? El menos 2 por cada uno de estos términos, ¿verdad? Por la ley distributiva. Menos 2 por y al cubo, míralo aquí, menos 2y al cubo. Menos 2 por menos 6y más 12y cuadrado. Por menos 6y cuadrado, ¿verdad? Y menos 2 por 12y, pues menos 24y. Y menos 2 por menos 8 más 16. Seguimos aquí, menos 5 por y cuadrado, menos 5y cuadrado, menos 5 por menos 4y más 20y, menos 5 por 4 menos 20. Y finalmente tenemos el 8y y el menos 16 más 4, que se pueden combinar a menos 12. Finalmente, combinando los términos semejantes que quedan en esta última expresión, que va desde aquí hasta aquí, el y a la 4, fíjense que no combina con más ningún y a la 4, se queda igualito. Los y al cubo, vamos a ver, menos 8 y al cubo, y menos 2 y al cubo da menos 10 y al cubo, no hay más ninguno, pues eso mismo, menos 10 y al cubo. Los y cuadrados, 24y cuadrado, más 12y cuadrado son 36y cuadrado, menos 5y cuadrado es 31y cuadrado, no hay más y cuadrado, pues eso mismo, 31y cuadrado. Las y's, menos 32y, y menos 24y da menos 56y. Menos 56y más 20y da menos 36y. Menos 36y más 8y da menos 28y, míralo aquí. Y finalmente las constantes, vamos a ver, la primera es esta, 16, más esta otra 16 son 32, menos 20, 32 menos 20 son 12, y 12 menos 12 es 0, fíjense que no aparece ningún término constante al final, ¿verdad? Así que esta ecuación que nos ha resultado aquí,
de sustituir en la ecuación original, donde quiera que aparezca x, la expresión y menos 2, va a ser una ecuación que va a tener los siguientes ceros. Los mismos ceros, estos 4 ceros que tenía este polinomio f de x, o esas soluciones que tenía esa ecuación f de x igual a 0, pero restándole negativo 2, que sería lo mismo ahora que sumar 2. Así que por eso que tendríamos que decir, el primer cero de esta nueva ecuación, o la primera solución de esta nueva ecuación será la solución primera que tenemos aquí, más 2. 1 menos la raíz cuadrada de 2 más 2, ¿verdad? Porque restar menos 2 es más 2. Y 1 más 2 es 3 menos la raíz cuadrada de 2. El segundo cero de esta nueva ecuación será este 0, 1 más la raíz cuadrada de 2, restarle ese menos 2, ¿verdad? Que es lo mismo que sumarle 2. 1 más la raíz cuadrada de 2 más 2, así que será 1 más 2, 3 más la raíz cuadrada de 2. El tercer cero de esta nueva ecuación será este tercer cero de esta ecuación, pero sumándole 2, o sea, restándole negativo 2. Menos 2 menos menos 2, que es lo mismo que 2 más 2, 4. Y el último cero, pues será este último cero de esta ecuación anterior, que es menos 2, restándole ese número que estoy sumando aquí, que es menos 2, ¿verdad? Y restar menos 2 es lo mismo que sumarlo, así que será menos 2 menos menos 2, menos 2 más 2, que es 0. Así que estos 4 que están aquí, 3 menos la raíz cuadrada de 2, 3 más la raíz cuadrada de 2, 4 y 0 son los ceros de este polinomio, o las soluciones de esa ecuación que tenemos ahí. Fíjense que eso de que le estoy restando, en este caso 1, a los ceros de este polinomio, y aquí que le estoy restando menos 2, que es lo mismo que sumar de 2 a las soluciones de esta ecuación, es por lo que nos dice el teorema, ¿verdad? Que f de una nueva variable más cierta cantidad son los ceros de la ecuación original, o los ceros del polinomio original, menos esa cantidad, ¿ves? Por eso que aquí menos el 1, aquí se restaba 1, menos esta cantidad que es menos 2, menos menos 2, se suma 2, ¿ves? Porque eso es lo que dice ese teorema, si usted se fija bien. Ok, bueno, pues fíjense cómo yo he obtenido los ceros, ¿verdad?, de ese polinomio, ¿verdad?, de esos nuevos polinomios, basándonos en los ceros del polinomio original, ¿verdad?, haciendo uso de ese teorema que vimos en la clase pasada, o más bien en la primera parte de esta lección. Bueno, pues fíjense cómo yo puedo obtener, ¿verdad?, el nuevo polinomio sencillamente buscando la expresión del polinomio, o la ecuación polinómica que tengamos, y poniendo una nueva variable y sumándole la cantidad que tengo que restar, ¿verdad? Aquí, sumándole menos 2, que es la cantidad menos 2 que tengo que restar a el polinomio original, ¿verdad? Fíjense un comentario que dice, observe que para si el h que estoy considerando es un número real positivo fijo, esa cantidad que yo voy a sumar, a restarle, según el teorema, a los ceros del polinomio, para obtener otro polinomio, y un polinomio p de x, entonces p de x más h da el polinomio cuyos ceros son los de p de x disminuidos por esa cantidad de h. Pero entonces p de x menos h, como fue en este caso, p de y menos 2, ¿verdad?, va a dar el polinomio cuyos ceros son los del polinomio original aumentados por esa cantidad h, ¿verdad? Así que tenemos ese comentario hecho aquí. Bueno, pues como estaba diciéndoles, fíjense que para obtener esos nuevos polinomios, ¿verdad?, cuyos ceros son aumentados o disminuidos por esa cantidad h, ¿verdad?, yo voy al polinomio, sustituyo una nueva variable más la cantidad o menos la cantidad por la cual nuestro polinomio va a disminuir sus ceros o a aumentar sus ceros, ¿verdad? Y entonces tenemos el polinomio nuevo, ¿verdad? Aquí lo tuvimos, miren. Este polinomio finalmente es el que tiene los ceros de este polinomio disminuidos por 1. Esta ecuación, ¿verdad?, yo sustituyo esta expresión, tenemos esta otra ecuación, que hace la ecuación cuyos ceros son los ceros de este polinomio aumentados por 2, o disminuidos por menos 2, que es lo mismo que aumentarlos por 2, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo podemos hacer, qué otro procedimiento tenemos, o qué otra forma tenemos para buscar ese otro polinomio, ¿verdad?, cuyos ceros son los ceros del polinomio original, disminuidos, como fue en este caso, disminuidos, o aumentados por cierta cantidad, y que no sea ese procedimiento, ¿verdad? Así que vamos a ver eso ahora. Ya tenemos ese procedimiento, ¿verdad? Repetimos, sencillamente usted
Si quiere buscar los ceros de un polinomio f de x que estén disminuidos, digamos, por 8, pues usted busca f de x más 8. Si quiere buscar los ceros de ese polinomio f de x, el polinomio cuyos ceros son los polinomios de f de x, pero aumentados por 3, pues tendremos que sustituir, buscar f de y menos 3, ¿verdad? Para que salga el polinomio cuyos ceros son los del polinomio real aumentados por 3. Bueno, pues vamos a ver esa pregunta. ¿Cómo? Otra forma, más bien, vamos a indicar otra forma de obtener un polinomio cuyos ceros son los del otro polinomio aumentados o disminuidos por una cantidad h, como dice el teorema, real fija. ¿Sí? Otra forma, ¿no? ¿Cómo yo puedo obtener ese polinomio? Ya vimos una en estos dos polinomios, ¿verdad? Repito, en el primero, si busco f de y más 1, obtengo el polinomio cuyos ceros son los del polinomio f de x disminuidos por 1. Si yo busco aquí el polinomio f de y menos 2, ¿verdad? Obtengo el polinomio cuyos ceros son los de f de x aumentados por 2. Ya tenemos este procedimiento. Pero ahora hay otra forma de encontrarlo, ¿ok? Pues fíjese, suponga que tenemos este polinomio. F de x igual a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más a sub n menos 2 por x a la n menos 2 más, y así seguimos hasta llegar a sub 1 por x a la 1 y más a sub 0, ¿no? Tenemos ese polinomio tal como lo conocemos. Voy a marcar esto con un número 1, ¿ok? No me ocupo aquí a la derecha, pero lo puse aquí debajo. Con ceros r sub 1, r sub 2, r sub 3, hasta llegar al 0, al último cero posible. Puede ser, recuerden que el grado del polinomio, que en este caso indica cuántos ceros puede tener ese polinomio diferentes. Hasta r sub n, con ceros esos. Pues, ¿cómo obtener el polinomio cuyos ceros son esos ceros, estos ceros de este polinomio, r sub 1, r sub 2, r sub 3, hasta r sub n, pero disminuidos o aumentados por una cantidad h? ¿Verdad? Son r sub 1 menos h sub menos h, ¿verdad? R sub 2 menos h, r sub 3 menos h, y así seguimos hasta llegar a r sub n menos h, donde esa h va a ser un número real fijo, ¿verdad? Y usted dirá, bueno, pero me dice que son ceros, son los ceros de aquel, de este polinomio f de x, aumentados o disminuidos, y aquí yo estoy viendo que lo estoy disminuyendo. Le estoy restando esa cantidad h, pero fíjense que esa cantidad h puede ser que sea positiva, en cuyo caso efectivamente se reducen los ceros del polinomio original, pero puede ser negativa, en cuyo caso al restar algo negativo, los ceros se aumentan. Por eso que decimos obtener un polinomio cuyos ceros se aumentan o disminuyen por cierta cantidad h, ¿okay? Bueno, pues vamos a dejar que y sean los valores de la x del polinomio original disminuidas o aumentadas, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea la h, por esa cantidad h, ¿verdad? Estoy empezando con una recta, ¿verdad? Pero puede ser que sea disminuida si la h es positiva o aumentada si la h es negativa, ¿verdad? Los valores de las x del polinomio original disminuidas o aumentadas por esa cantidad h, ¿okay? Y le expresamos de esa manera, x menos h.
Pues entonces, si eso es así, X será igual a esta Y que está acá, más la H para ponerla allá, ¿verdad? Más la H para ponerla allá. Y entonces, vea que al sustituir por H, por X más Y, en 1, que nos dice cuánto es f de X, ¿qué obtenemos, verdad? Obtendremos f de, y en vez de X, lo que tenemos aquí, Y más H, pues será A sub n por X a la n. Pues en vez de X, perdón, en vez de X, Y más H a la n. Estoy buscando f de Y más H, ¿verdad? Más A sub n menos 1, dice aquí por X, pero aquí estamos, tenemos que la X va a ser Y más H, ¿verdad? Eso es lo que estoy buscando, f de Y más H, así que será por Y más H a la n menos 1, ¿verdad? Más A sub n menos 2, que es el siguiente término, ¿verdad? El coeficiente del siguiente término, por X, que va a ser ahora Y más H a la n menos 2. Más, y así seguimos hasta A sub 1 por X, que va a ser Y más H a la 1 en ese caso, ¿verdad? La X, que es Y más H a la 1, más el A sub 0. Más el A sub 0, ¿verdad? Y entonces, fíjese que si yo hago, fíjese que esto es como lo que estábamos haciendo en los ejemplos, ¿verdad? Buscamos f de Y más algo o Y menos algo, ¿verdad? Dependiendo si la H es positiva o negativa. Elevamos estos binomios, ¿verdad? Usando el teorema del binomio o las fórmulas de cómo ubicar o cuadrar un binomio, ¿verdad? Que aprendimos en el álgebra elemental. Y obtenemos lo siguiente. Será A sub n, y al yo elevar esto a la n, usando cualquiera de esos métodos, el teorema del binomio, o el ubicar un binomio o el cuadrar un binomio, nos va a quedar A sub n por Y a la n, ¿verdad que sí? A sub n por Y a la n. Y no combina con más ningún término, ¿verdad? Porque fíjense que por acá no aparece ninguna otra Y a la n, como vimos en los ejemplos, ¿verdad? Y además fíjense que aquí a lo más que aparece entonces es la Y a la n menos 1, aquí aparece la Y a la n menos 2, la Y a la 1, etc. Fíjense que no aparece más ninguna Y a la n, así que será A sub n por Y a la n, que sale de yo elevar a la n este binomio según el teorema del binomio, ¿verdad que sí? Más, y entonces aparecen unos términos con Y a la n menos 1, que pueden ser aquí, y aquí mismo va a aparecer la Y a la n menos 1. Pues cuando yo combine esos coeficientes numéricos de esos términos que tienen Y a la n menos 1, me va a salir un coeficiente nuevo distinto al que tenía el Y a la n menos 1 en este polinomio original de f de X, ¿verdad? Así que como es diferente, yo voy a llevar en vez de A sub n menos 1, A mayúscula sub n menos 1 por X a la n menos 1, ¿verdad que sí? Más, y así mismo aparecen allí a lo largo de esas expansiones, ¿verdad? De esos polinomios, ¿verdad? O de esos binomios más bien, aparecen Y a la n menos 2, y al yo combinar todos los términos que tengan Y a la n menos 2 va a aparecer un coeficiente que va a llamar A sub n menos 2 por la Y a la n menos 2, ¿verdad? Y así seguimos hasta llegar a A sub 1 por Y a la 1 más la combinación de todos los términos constantes que va a dar el A sub 0, ¿verdad? Y eso fíjense que fue lo que hicimos aquí, al final, ¿ves? Al final. Fíjense que aparece, ¿verdad? El 1, que es el mismo A sub 1, A sub 4 más bien, que aparecía en el polinomio original, o en la ecuación original, ¿verdad? Más este sería el A sub 0, que fíjense que es diferente al A sub 3, perdón, este sería el A sub 3, al A sub 3 mayúscula, que acompaña a Y a la 3, que fíjense que es diferente al A sub 3 minúscula que tenía que acompañaba a Y a la 3 en el polinomio original, ¿se fijan? Hasta llegar a una constante que aquí era hacer en la otra, en el original era distinta, ¿se fijan? Por eso es que de ahí en adelante los coeficientes que acompañan a la Y, ahora la variable es Y, perdón, a la Y, a la n-1, a la Y, a la n-2, etc. Hasta Y a la 1 más la constante, que resulta de combinar todas las constantes que salieron ahí, ¿verdad? Fíjense que son diferentes a la A sub n-1 minúscula, A sub n-2 minúscula, hasta llegar a A sub 1 minúscula y A sub 0 minúscula que teníamos originalmente en el polinomio, ¿se fijan? Pues este nuevo polinomio, que fíjense que es un polinomio con la variable Y, no con la variable X como el original, vamos a llamar f mayúscula de Y, ¿ok? F mayúscula de Y. Bien, si ahora evaluamos F mayúscula
de x menos h. O sea, ahora yo voy a esta fórmula de f mayúscula de y, y donde quiera que aparezca y, voy a poner x menos h. O sea, en esta expresión que está aquí, a sub n minúscula ya la n, más a sub n minúscula mayúscula, a sub n menos 1, perdón, mayúscula, por ya la n menos 1, más a sub n menos 2 mayúscula por ya la n menos 2, etc. Donde quiera que aparezca y ahí en esa expresión, yo voy a colocar x menos h, a ver qué nos da. ¿Ok? Así que será, vamos a ver, obtenemos lo siguiente. Bueno, vamos a hacerlo acá. F mayúscula de x menos h. Bueno, ahora vamos a ir a esta fórmula de f mayúscula de y, donde quiera que aparezca y ponemos x menos h, ¿verdad? Así que será a sub n minúscula por, en vez de y, x menos h a la n, ¿verdad? A sub n minúscula por x menos h a la n, más a sub n menos 1 mayúscula por, en vez de y, x menos h a la n menos 1, más a sub n menos 2 mayúscula por, en vez de y, x menos h a la n menos 2, ¿verdad? Más, y así seguimos hasta llegar a sub 1 por y, en vez de y, x menos h más el a sub 0. Bueno, fíjense que entonces esa expresión nota lo siguiente: si yo busco f de, ¿verdad? Porque recuerde que f grande de y es lo mismo que f de y más h, ¿verdad que sí? Pues si yo estoy buscando ahora f grande de x menos h, eso quiere decir que donde quiera que aparezca y en esta fórmula, yo voy a poner x menos h, así que será f, y en vez de y, x menos h más h, ¿verdad? F de x menos h más h. Vamos a repetir eso, ¿verdad? Como f de y es esto, y esto finalmente lo mismo que f de y más h, f chiquita de y más h, pues si yo busco f grande de x menos h, quiere decir que yo voy a cambiar la y por x menos h. Pues aquí, en el f chiquito de y más h, en vez de y, también voy a poner x menos h, así que será f de x menos h más h, y si yo simplifico esto, el menos y menos h y h se eliminan, ¿verdad? Así que nos queda el f chiquito de x, que no es otra cosa que este polinomio que tenemos aquí, ¿verdad? A sub n minúscula por x a la n, más a sub n menos 1 minúscula por x a la n menos 1, más a sub n minúscula menos 2 por x a la n menos 2, y así seguimos hasta llegar a sub 1 por x minúscula más a sub 0 minúscula. Y con esto terminamos esta lección y espero verlos ya prontito en la próxima. Hasta entonces.